Hola visitantes, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este día, bueno, sea cual sea el día que estén viendo esto, estoy camino al trabajo, pero quería hablarles acerca de un tema que es una pregunta recurrente en la cuenta de visitar los libros, y es ¿qué es lo que hago yo para elegir mis lecturas? Y cómo también después determino si un libro vale la pena recomendarlo o no. ¿Qué es lo que busco en un libro? Esa pregunta es algo que igual les dejo a ustedes, o sea, de partida, antes de comenzar el video. Te pido que comentes qué es lo que buscas tú en un libro. Y ya de lleno vamos a responder esta pregunta. Y lo voy a responder con una escuela de estudios lingüísticos que existió a principios del siglo XX y que creo que se amolda mucho a lo que pienso yo respecto a la buena literatura. Así que vamos allá, vamos con eso. En fin, ¿qué es lo que busco al momento de leer un libro? Sabemos que en arte y en literatura está todo escrito, pero sí debo decir que uno de los factores que más influye al momento de que me guste un libro es que su prosa, o sea, la forma en la que está escrito, tenga tintes poéticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si es una prosa bastante plana o que solamente se dedica a contarte los acontecimientos, si bien la puedo leer sin ningún problema, no es algo que me vuele en la cabeza. Entendiendo que muchas de las traducciones son influyentes con respecto a cómo uno recibe el libro. Con esto a qué quiero llegar, no es que yo simplemente lea y lo único que lea son libros con prosa poética, pero sí debo reconocer que los libros que más quedan en mi psiquis, que más quedan en mi retina y que más trato de divulgar, son los libros que van un poco más allá con el recurso del lenguaje. Y esto es algo que ya se ha estudiado y que tiene una escuela de pensamiento intelectual por allá por principios del siglo XX. Y esta escuela es el formalismo ruso. Así que si te interesa este tema, quédate porque va a estar bastante bueno. Tal como dije, el formalismo ruso fue un movimiento literario de principios del siglo XX, literario y crítico. Fue una escuela de pensamiento que se centró en analizar las estructuras formales y los aspectos lingüísticos de las reproducciones literarias y artísticas en general. Los formalistas rusos intentaban entender cómo los aspectos formales de una obra, como el lenguaje, la estructura y las técnicas literarias, funcionaban en conjunto para crear el contenido y significado de una obra. Es decir, se centraban más en el cómo, en el qué, ya que ellos dejaban fuera todo el contexto de producción. Es decir, la biografía del autor, qué estaba pasando en ese contexto, qué relación tenía con su vida personal, etc., no importaba. Lo importante era la obra, por sí sola. Esto es porque los formalistas creían que el análisis formal y objetivo de la obra podía liberarla de estas interpretaciones ideológicas y personales, sobre todo políticas, permitiendo una comprensión mucho más profunda del significado de la obra en sí. La escuela de formalismo ruso tenía muchos pilares de estudio. Hoy te voy a mencionar 5 que espero que puedas aplicar en tu próxima lectura y veamos si es que cumplen con estas condiciones. Vale decir que los siguientes pilares se centran mucho en el lenguaje poético de las obras, por ende se puede aplicar tanto a la literatura narrativa como a la lírica. Pilar número 1, la desautomatización. Conocemos la relación entre significante y significado. Es decir, que si yo pienso en la palabra lápiz, se me viene automáticamente una idea de lo que puede ser un lápiz, y ya lo tengo asociado con su palabra. Los formalistas creían que el lenguaje y las expresiones literarias podían volverse convencionales y automáticas para los lectores. Por eso abogaban por esta desautomatización. Implica tomar algo familiar y hacerlo parecer como algo visto por primera vez, prestando más atención a sus detalles y al significado que puede implicar dentro de la obra. Acá tienes un ejemplo de desautomatización del lenguaje. La frase automatizada es: caminé por la calle y vi los árboles en flor.
bastante sencilla y se entiende incluso teniendo una suerte de metáfora en que los árboles están florecidos y que los veo mientras voy caminando por la calle. Ahora, una frase desautomatizada sería algo así. Avancé a lo largo de la vía y observé los árboles florecientes. La frase desautomatizada, a pesar de ser muy similar a la automatizada, cambia el lenguaje y la estructura para hacerla parecer menos familiar y un poco más llamativa. Esto, si se hace bien, no como en el ejemplo que di, puede provocar que el lector o la lectora preste un poco más de atención a los detalles y se sumerja un poco más en la imagen que se está describiendo. Pilar número 2. Desfamiliarización u ostranenie. Este concepto está fuertemente ligado a la desautomatización. Los formalistas creían que el arte en general debía hacer parecer las cosas comunes como extrañas, para que esta sensación de asombro que uno posee en la infancia evocara una nueva interpretación a lo que se está contando. Vamos con un ejemplo de ostranenie. Un texto original, el automático, sería algo así. El sol se puso detrás de las montañas y el cielo se volvió rojo y dorado, reflejándose en las aguas tranquilas del lago. Ahora vamos con un texto con ostranenie. El astro rey descendió tras las cumbres montañosas, y la bóveda celeste adquirió tonalidades escarlata y de oro, las cuales, como un espejo, encontraron su contraparte en la serenidad acuosa del lago. En este ejemplo, el primer texto, el automático, demuestra simplemente la descripción de un atardecer como cualquier otro. Sin embargo, en el ostranenie se utiliza un lenguaje un poco más elaborado y poético para representar exactamente la misma escena. Pero ya leyéndolo de esa forma, ¿es la misma escena? Pilar número 3. La función poética del lenguaje. Este pilar tiene directa relación con los dos anteriores. Los formalistas argumentaban que el lenguaje tenía una función mucho más allá que solamente transmitir información. El lenguaje podía ser un arte en sí mismo, creando así efectos estéticos y emocionales. La función poética del lenguaje se centra en la forma en la que se embellece la manera en la que te están narrando el acontecimiento. Es el uso estético y artístico que tienen las palabras para crear estos efectos emocionales y estilísticos en un texto. Un ejemplo de función poética del lenguaje sería algo así. Las estrellas titilaban en el manto oscuro del cielo, como diamantes incrustados en terciopelo negro. La comparación evoca imágenes vívidas e incluso sensoriales. Realzan la belleza y lo misterioso que resulta ser el firmamento de noche. En síntesis, la función poética del lenguaje se centra en cómo se usan las palabras para crear una imagen que evoque emociones y sensaciones. Cuarto pilar, estructura y forma. Los formalistas se centraron en estudiar la estructura y la forma de los textos literarios, considerando cómo se influyen cada uno al otro y cómo eso determinaba el significado general de la obra. La estructura lingüística, por un lado, se centra en cómo se organizan y se relacionan las unidades lingüísticas, como las palabras, las frases, las oraciones, para formar un todo coherente. Incluye aspectos como la sintaxis, es decir, la disposición de las palabras en una oración, la morfología, que es el estudio de la forma y la estructura de las palabras, y la semántica, que es el significado de las palabras con las oraciones, que es lo típico que uno ve cuando te enseñan a escribir. El gato está durmiendo en la silla. Una frase común que contiene todo lo que te mencioné anteriormente. La forma lingüística, por otro lado, se refiere a cómo suenan las palabras y las oraciones cuando se pronuncian en voz alta. Acá vemos aspectos fonéticos, o sea, el sonido del habla, fonológico, cómo se combinan los sonidos en una lengua en específico, y los prosódicos, el ritmo, la entonación, el tono. Acá la forma lingüística puede variar según el dialecto, el idioma y el acento. Por ende, la forma lingüística está determinada muchas veces por la cultura y el lugar. Y ambos aspectos son cruciales para la manera en la que se transmite el lenguaje y se genera la comunicación. Y el quinto pilar, que es el cual abarca todos los demás juntos, es el énfasis en lo particular y único. Los formalistas se interesaban por lo que hacía que una obra fuera particular e irrepetible, diferente de todas las otras obras. Y todo esto se puede ver gracias a los otros cuatro pilares. Es por esto que el formalismo ruso influyó posteriormente la teoría y crítica literaria. Aunque el movimiento duró muy poco y fue criticado y rechazado por las autoridades soviéticas, su énfasis en el análisis formal de las obras literarias y artísticas dejaron una marca indeleble en lo que más adelante se consideraría la teoría literaria como tal
y sus posteriores enfoques críticos. Es decir, que gracias a los formalistas rusos tenemos la crítica literaria como un género en sí mismo. Víctor Shklovsky, él fue uno de los que enfatizó en el tema de la desautomatización. Roman Jakobson fue un lingüista y un crítico bastante importante en el movimiento formalista ruso. Sus contribuciones se centraron más en la relación entre el lenguaje y la literatura. Boris Eikebaum se centró mayormente en el análisis de la narrativa, la relación del autor, el texto y el lector. Introdujo conceptos como la lectura cinemática y el efecto de extrañamiento, que fue el que vimos en el segundo pilar. Y ese ha sido todo el video por el día de hoy. Y si quieres ahondar un poco más, quiero recomendarte el libro Otra historia del formalismo ruso, de la editorial Lengua de Trapo, del autor Pau San Martín Ortiz, quien te da todo el contexto histórico y biográfico, ciertamente, dentro del cual se desarrolló esta escuela crítica literaria. Espero que este video te haya servido para buscar una lectura un poco más crítica, ir un poco más allá de solo lo que me cuentan y llegar a ese punto de que te importe el cómo te lo cuentan. Esto ha sido un video totalmente amateur, no tiene fines académicos, sino que simplemente responde a la pregunta de qué es lo que yo personalmente busco en un libro y qué es lo que me queda cuando acabo una buena lectura. Si tú opinas igual, si te parece que estás en contra, por favor déjalo en los comentarios que te vamos a leer. Antes de terminar el video quiero agradecer a mis patrocinadores, ya que sin ellos no sería posible este video. Los voy a dejar aquí en pantalla. Y te aviso que si tú quieres ser parte de mis patrocinadores, en mi descripción te dejo el link para que me compres un café en la página Ko-fi, donde por solo $3 vas a poder hacer tu donación y tu aporte para que el contenido de este canal siga surgiendo. Recuerda que yo no soy dueño de la verdad, solamente soy un lector curioso de los libros y de la vida, y sin otro particular, se despide atentamente visitar los libros. Que no te falten las lecturas. Chau, chau.